Muy bien. Bueno, pues entonces, ahora sí bienvenidos. Ahora sí bienvenidos a esta la primera o segunda sesión que vamos a tener. Vamos a dar un repaso rápido solamente a los temas que vimos la semana pasada para que de alguna manera reforzarlos y para los que no nos pudieron acompañar, pues que sepan en dónde estamos parados el día de hoy, ¿no? La sesión pasada, como ya decíamos, nuestro objetivo fue conocer y abundar un poquito en la definición y la importancia del estudio de la economía. La economía en general, no específicamente la macroeconomía, ¿no? Entonces decíamos que la economía era el estudio de cómo las sociedades deciden utilizar los recursos, que además estos recursos son escasos, ¿no? Y veíamos que la palabra clave era decidir, era la toma de decisiones de cómo voy a administrar, ¿sí? Cómo voy a administrar los recursos que tengo, que además son escasos o que son agotables, ¿sí? Tanto el dinero se me va a terminar, como se me van a terminar, pues, los ríos, los bosques, etcétera, ¿no? Entonces, era la economía tal cual, era cómo voy a decidir, ¿no? O estudiar las decisiones para generar algo, ¿no? O para tener una mayor riqueza, ¿no? Entonces, era cómo voy a alocar o cómo voy a gastarme los recursos que yo tengo, ¿no? Entonces, era la palabra clave es la decisión, ¿no? ¿Cómo voy a tomar las decisiones eficientes? Ahora, buena medida decía que es el estudio de cómo la gente escoge, ¿sí? Cuando se suman las decisiones que toman las personas, entonces representan ya las elecciones de la sociedad, ¿no? Entonces ya estamos hablando de economía cuando hablamos del estudio de las decisiones en las cuales las personas o las sociedades eh, gastan sus recursos, ¿sí? Tanto monetarios como naturales o de tiempo, etcétera, ¿no? Y veíamos que había cuatro motivos para estudiar la economía. Uno era aprender una manera de pensar, ¿sí? Que es prácticamente, no hay código, permíteme, no hay código para entrar. Ok, listo. Digamos que entonces necesitábamos aprender una manera nueva de pensar, ¿no? O sea, una manera en cómo analizar las situaciones y los factores que tenemos, ¿sí? Entender a la sociedad, entender por qué las economías, ya sea de un país o las economías de gran escala, producen lo que producen, ¿sí? Pues para satisfacer ciertas necesidades, ¿no? Comprender los asuntos mundiales, por qué Estados Unidos o por qué Rusia está invirtiendo en una vacuna o por qué Estados Unidos está invirtiendo en armamento, ¿sí? Entonces, es para poder entender los asuntos mundiales, ¿no? Y además, pues para ser un votante informado, ¿no? Ya nos van a tocar elecciones y seguramente ustedes ya también están en edad para tomar una decisión sobre el candidato al cual elegir en nuestras elecciones locales. Entonces, pues, dependiendo de cómo va a gastar los recursos que son agotables de la municipalidad, pues ver cómo vamos o cuál va a ser nuestro candidato ideal, ¿no? De acuerdo a a nuestra forma de pensar, de acuerdo a nuestra forma de vivir y de acuerdo a los ideales que tengamos, ¿no? Entonces, tomaremos una decisión, digamos, desde el punto de vista económico para elegir a un candidato, ¿no? Y decíamos entonces que hay tres conceptos importantes, o de los más importantes en el estudio de la economía, y uno era el costo de oportunidad, otro era el marginalismo y otro los mercados eficientes. ¿Alguien me pudiera compartir qué aprendió sobre el costo de oportunidad? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? A lo mejor algún ejemplo. Es sobre la toma de decisiones y cómo esto te va a generar beneficios y cómo al tomar esta decisión, pues, Ajá, eh, pierdes otra correcto. Ujú, ¿qué más? y, y pues sí, vas a perder esa decisión, pero vas a ganar otra. Y Ujú, también es ver cuál te genera más beneficio. correcto, exactamente. ¿Alguien más que quiera aportar acerca del costo de oportunidad? ¿Alguien que nos quiera platicar algún ejemplo? ¿No? Pues justo como como usted presentaba las clases pasadas, es entre elegir ya sea ir de fiesta o comprar unos libros.
Ujú. Ahí tú decides cuál te puede dar un mayor beneficio, pero ahí estás, por decir, si escoges los libros, te da conocimiento, pero pierdes la diversión de salir de fiesta o así. Exactamente, ¿no? Entonces hablábamos ya en el costo de oportunidad acerca de cómo tomábamos las decisiones y volvemos a una de las palabras más importantes para estudiar la economía, ¿no? Tomar las decisiones, ¿no? Y como mencionan sus compañeros, todo el tiempo nosotros vamos a estar en un dilema, o tomo el camino A o tomo el camino B. Si tomo el camino A, estoy renunciando a lo que el camino B me pudiera ofrecer, ¿no? En ese caso, en el ejemplo que nos estaban poniendo, la clase pasada decíamos, bueno, a ver, eh, no sé, tienes la oportunidad de salir de fiesta y conocer gente y pasártela bien, o tienes la oportunidad de, en lugar de salir de fiesta, pues ponerte a estudiar o ponerte a leer un libro o ponerte a descansar, lo que sea, porque el día de mañana tienes un examen. Entonces, si escoges la decisión de salir de fiesta, renuncias a descansar o renuncias a adquirir los conocimientos, pero pues ganarás amistades, ganarás relaciones públicas, ganarás un momento de diversión, ¿no? Entonces, tienes que siempre poner en la balanza cuál es lo que le voy a sacar mayor beneficio personal. Ninguna decisión, digamos, es incorrecta en este punto. Si todas las decisiones son correctas, cualquier cosa que tú decidas es porque tú le ves un beneficio mayor, ¿sí? Entonces, si tú decides irte por el camino A o irte de fiesta o elegir comprar una playera en lugar de otra cosa, es porque le estás viendo un beneficio mayor, ¿sí? Sí, y a lo que renuncies o a lo que dejes de hacer o a lo que dejes de gastar, será tu costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, la decisión que no tomaste y a la que estás renunciando, ese será tu costo de oportunidad. ¿Ok? Bien. Por otro lado, habíamos visto que teníamos otro concepto importante que era el marginalismo. ¿Recuerdan qué era el marginalismo? Sí, era de cuánto me costaba producir más de cierto producto. Ujú. Sí, muy bien. ¿Qué Era el más? costo de elaborar una unidad más, ¿no? Exactamente, ya mucho más aterrizado es el costo de elaborar una unidad más, ¿sí? O sea, es el costo marginal traducido, digamos, en español, es el costo por utilizar, perdón, por realizar o fabricar una unidad más de lo que yo ya fabrico, ¿sí? Entonces, podríamos decir que si mi planta normalmente produce, no sé, 300 bolsos o 300 computadoras, ¿cuánto me cuesta producir una unidad más? O sea, la unidad 301? Sí, entonces, en algún caso podría ser que me cueste solamente 5 centavos más, o si tengo que comprar una maquinaria nueva para producir la unidad adicional, pues entonces será mucho más costoso. Entonces, el marginalismo prácticamente lo podemos resumir en cuánto me cuesta producir una unidad más de lo que ya produzco. ¿Ok? Y finalmente tenemos el concepto de mercados eficientes. ¿Recuerdan de qué va esto de mercados eficientes? ¿No se acuerdan? Mercados eficientes. Aquí está la slide de mercados eficientes. Ajá. A ver, alguien que nos ayude a recordar qué es esto de mercados eficientes. Era cuando el negocio duraba muy poco, ¿no? Y solamente beneficiaba a los que lo comenzaron o algo así. Ajá, prácticamente, sí. A grandes rasgos, sí. ¿Qué más? ¿Algo más? Era como un mercado equilibrado, ¿no? Un mercado equilibrado, sí. Bien. ¿Qué más? ¿Algún ejemplo? Era como el que nos ponía de las filas del mercado, ¿no, profe? Que había una Ujú. fila que se veía que tenía poquita gente y te ibas a esa cuando toda la gente también corría y terminabas en el mismo lugar donde estabas. Exactamente. Entonces, un mercado eficiente es prácticamente cuando se abren oportunidades, pero las oportunidades pasan rápido, ¿sí? Se abre una oportunidad de negocio y te quieres meter al negocio y si fuiste los primeros en entrar al negocio, pues sí va a ser rentable. Si fuiste ya de los últimos, pues ya no te va a generar tantas ganancias, ¿no? Tantas utilidades. O como decía su compañero, el ejemplo que dimos también fue las filas del súper.
Cuando vemos que se abre una caja nueva, vemos una oportunidad y corremos hacia esa oportunidad. Pero así como yo vi la oportunidad, hay más gente que vio la oportunidad y se fue también a la misma caja, ¿sí? Si yo me tardo en llegar a la caja, seguramente que estaré después en el mismo lugar de donde estaba en la primera caja, ¿no? La caja 5, por decirlo, ¿no? Entonces, las oportunidades, perdón, los mercados eficientes son donde las oportunidades de obtener beneficios se eliminan casi instantáneamente. ¿Por qué? Porque los demás, al ser un mercado eficiente, están también detectando alguna oportunidad de negocio y pues obviamente también querrán aprovecharla, ¿no? Entonces, un mercado eficiente es cuando las oportunidades de hacer negocio o las oportunidades de beneficiarte se eliminan casi de forma instantánea. ¿Por qué? Porque todos estamos, como estamos en un mercado eficiente, todos nos estamos dando cuenta de que hay oportunidades de tener algún beneficio, ¿ok? Entonces, esos fueron los 3 conceptos que vimos prácticamente. Y por qué era importante estudiar la economía. ¿Okay? Bien, hablábamos también sobre el concepto y las diferencias entre macroeconomía y microeconomía. ¿Cuáles eran las diferencias, las principales diferencias entre macro y microeconomía? ¿Recuerdan? Que macroeconomía era global y Ajá. micro era pues más, ¿cómo se dice? Se trataba más como individual, en una familia, en una empresa pequeña, y macro pues es más nacional, más global, pues. Ok, ¿qué más? Pues sí, que la microeconomía estudia los que son los mercados pequeños y ya la macroeconomía pues se extiende más a globalizarse y estudiar los mercados más grandes. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, nos falta a lo mejor algún punto importante aquí, solamente para cerrarlo. ¿Me Iba a queda? decir casi lo mismo, pero decía que la microeconomía estudia a las personas y la macro estudia a las empresas y industrias. Ajá. Sí, prácticamente la microeconomía, recuerden que se enfoca en las decisiones que toma una persona o una sola familia, ¿sí? Y la macroeconomía es las decisiones que ya se tomamos en conjunto todas las familias, por ejemplo, que vivimos en Guadalajara, o todas las industrias que están en México, ¿no? O toda la población de 18 años a 25 años que vive en Zacatecas, por decir, ¿no? Entonces, la macroeconomía estudia las decisiones, digamos que de poblaciones o de industrias completas o de países completos, ¿sí? Y la microeconomía toma la interacción o estudia la interacción que tiene las decisiones de una sola familia o de un solo individuo con alguna otra, con alguna empresa, ¿no? O con alguna otra entidad, pues que genere alguna aportación. Entonces, la macroeconomía, pues obviamente su nombre nos dice es macro, ¿no? Pero no lo pensemos como en las empresas y los países, no. Lo pensemos como todas las industrias de un país o todas las familias o toda la población, ¿sí? Y la microeconomía lo vamos a entender como la decisión que toma un individuo, una empresa, una familia con respecto a las demás, ¿ok? Esa es prácticamente la diferencia entre micro y macroeconomía. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Prácticamente fue todo, ¿va? Bien, pues entonces vamos a dar continuidad con eso que ya vimos y vamos a ver los métodos de la economía, ¿sí? Métodos de la economía. La economía pregunta y trata de responder 2 tipos de interrogantes, ¿sí? Las positivas y las normativas, ¿sí? Las positivas pretenden entender el comportamiento y operación de los sistemas económicos sin hacer juicios sobre si los resultados son buenos o son malos. Describe qué es y cómo funciona, ¿sí? Entonces, a ver, la positiva solamente trata de entender el comportamiento de los sistemas económicos, ¿sí? Solamente vamos a entender que si subió, subió, que si bajó, bajó, and that's it,
¿ok? No nos va a hacer ningún juicio, no nos va a decir si está bien o está mal, ¿ok? Por otro lado, la normativa examina los resultados del comportamiento económico y se pregunta si son buenos o son malos y si pueden mejorarse. Juicios y recomendaciones de líneas de acción. O sea, emite juicios y recomendaciones de líneas de acción. Ok, la positiva y la normativa, ¿sí? Bueno, voy a regresar un pasito. La economía siempre está es como una persona, es como una persona que siempre está pensando qué puede hacer para obtener más beneficios, ¿no? Y entonces cuando tú vas a arrancar un negocio, te pones a pensar, bueno, ok, me voy a poner a vender chilaquiles, ok. Pues entonces vamos haciéndonos este tipo de interrogaciones, ¿no? Entonces la positiva, tu lado derecho, vamos a decir que está pensando, ok, voy a ponerme a vender chilaquiles y vamos a ver si uno, pues se van a vender, si hay clientes para vender chilaquiles, dónde me voy a colocar. Ok, después de que ya responde esas preguntas, tu otro lado, tu lado izquierdo, es el normativo. Entonces te vas a poner a pensar, ok, sí se venden chilaquiles, pero ¿y serán buenos? ¿No serán buenos? ¿Estoy teniendo algún beneficio? Y empiezas a emitir juicios, ¿no? Empiezas a decir, bueno, los chilaquiles verdes son mejores que los rojos porque la salsa de tomate me sale más barata, por decir, ¿no? O les pongo queso, no sé, navarro, porque es más rico, o les pongo un queso, pues no tan rico, ¿no? Y me sale más barato, ¿no? Entonces, así es como más o menos funciona, ¿no? Otro ejemplo para que podamos distinguirlos, tal vez este es mucho más sencillo. La, la, la economía normativa, la economía normativa, o las preguntas de economía, perdón, positiva, son aquellas que no te generan ningún juicio, solamente te dicen, ok, el Producto Interno Bruto está subiendo, y ya está, ¿no? Y no pasa nada. O el Producto Interno Bruto está bajando, y no pasa nada. O el precio del dólar está subiendo. Ah, ok. El precio del euro está bajando. Ok, es como que no le importa nada, ¿sí? A la positiva solamente pretende entender si está subiendo o está bajando, si el indicador es verde o es rojo, ¿no? Y se queda solamente ahí. Digamos que te cuenta la noticia sin decirte absolutamente nada más que la situación está así. Listo. Bajó el precio del dólar, subió el Producto Interno Bruto, no sé, Trump va a salir de la presidencia o Trump hizo unos comunicados de prensa y listo, ¿no? Hasta ahí se queda. La normativa, digamos que es como una Pati Chapoy o como una tía Metiche, ¿no? Es la que te dice, ok, Trump va a salir de la Casa Blanca. Qué bueno, se lo merecía, estaba haciendo mucho escándalo, esto, aquello, y debería hacer esto, y no debería hacer aquello, y etcétera, ¿no? Entonces la normativa estudia los resultados o estudia lo mismo que la positiva, toma los resultados de la positiva y empieza a hacer juicios y empieza a pensar si es bueno o es malo. Yo pienso que es bueno porque, yo digo que es malo porque, yo digo que debería hacer esto para mejorar, ¿sí? Entonces también empieza a hacer juicios y recomendaciones en líneas de acción, ¿sí? Vamos a decir, el precio del dólar está subiendo. Ese es un enunciado, digamos, de economía positiva. El precio del dólar está subiendo. Y la normativa te diría, ok, el precio del dólar está subiendo, yo pienso que es malo porque nos va a afectar en la economía, porque el precio del menudo va a subir, porque, no sé, etc. Entonces está haciendo juicios y te está diciendo si es bueno o es malo. Y además en algunas ocasiones te va a hacer recomendaciones, ¿no? Yo recomendaría que no compráramos productos americanos para que el precio del dólar bajara, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces emite también juicios y emite una línea de acción que pudiera cambiar, digamos, ese resultado, ¿sí? ¿Quedamos más o menos claro entre las preguntas positivas y normativas? Yo, profe, tengo una duda. En la normativa ya ve que usted menciona que se generan juicios, pero en la positiva nada más acepta la información, no se cuestiona, o sea, por decir, el dólar subió y ya la positiva sería, ¿por qué subió? Por tal, ok, o sea, no la cuestiona, pero, o sea, más bien sí la cuestiona, pero no No la genera un juzga, juicio. exactamente, no la juzga, solamente te dice, subió, ¿por qué?
Porque hubo más demanda de ese producto, porque hubo más demanda del dólar. Y así se queda. No te dice es bueno o es malo. Y no te dice Ok. deberíamos hacer o no deberíamos hacer. ¿Sí? Entonces se queda solamente ahí. La positiva te da los datos duros. Digamos que cuando tú ves un noticiero, se supone que el que te está reportando la noticia no te genera un sesgo positivo o negativo. Simplemente te da la noticia tal cual es. Y ahí se queda. Esa es la positiva. Y la normativa sí digamos que te mete chismito, ¿sí? Te da carnita para poder comentar, ¿no? Te dice, o sesga tu punto de vista. Te puede decir, eso es bueno o no es bueno, o eso es malo, o deberían hacer esto o aquello, ¿sí? Entonces, la normativa ya te hace juicios, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, profe. Excelente. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Comentario? Bien, seguimos entonces. La economía positiva, ¿sí? Esta que no juzga, que solamente tiene datos duros, se va a dividir en descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva es la compilación de datos que describen los fenómenos y hechos, ¿sí? Tal cual, el precio del dólar subió. Tal cual, el PIB bajó. Trump sale de la Casa Blanca, ¿ok? Y ahí se queda. La teoría económica pretende generalizar los datos e interpretarlos. Una teoría económica es un enunciado o conjunto de enunciados articulados sobre las causas, acciones y efectos y reacciones que pudieran tener, ¿no? Lo que comentaba su compañero. El precio del dólar subió porque los mexicanos estuvieron consumiendo más productos americanos, porque los mexicanos estuvieron invirtiendo más en dólares, porque los mexicanos quisieron comprar dólares para tener un ahorro en dólares. El precio de la leche subió porque los mexicanos estuvieron consumiendo más leche durante el periodo vacacional. Los vuelos a Cancún bajaron porque los mexicanos y el resto del mundo ya no están viajando a Cancún, ¿sí? Entonces, te pretende analizar el conjunto de datos para los cuales, te pretende analizar el conjunto de datos, ¿sí? Que dieron como resultado la noticia, tal cual, ¿no? ¿Por qué bajó el precio de un vuelo a Cancún? Porque por causas del COVID-19 la gente estuvo viajando menos, demandando menos ese destino turístico. Ya está. Esas fueron las causas por las que los precios de los vuelos bajaron, ¿sí? Sin decirte si fue bueno, si es malo, si, etcétera, etcétera. Entonces, la economía positiva, aquella que no nos va a juzgar, se va a dividir en dos, en descriptiva y en teoría económica. La descriptiva es el precio del vuelo bajó. La teoría económica te va a generar el enunciado de por qué bajó, ¿sí? Y hasta ahí bajó porque no hubo demanda a ese destino. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Sí. ¿No? Muy bien. Seguimos. Un modelo es una enunciación formal de una teoría y en general adopta la forma de un enunciado matemático de una supuesta relación entre dos o más variables. ¿Ok? Ok, un enunciado entonces es, perdón, un modelo es un enunciado, ¿sí? Una afirmación que va a tener su parte matemática en la que dos variables están relacionadas, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo del vuelo, ¿no? Yo voy a tomar la relación o la variable cantidad de vuelos que se han generado, ¿sí? Y el costo, ¿sí? Entonces yo estoy viendo que la demanda está bajando y el costo también está bajando. Entonces ya voy a generar un modelo, perdón, pues sí, un modelo o un enunciado teórico, ¿no? La teoría me dice que a menos demanda, menos precio del vuelo. Y ya tengo yo un modelo o un enunciado teórico sobre el precio de los vuelos, ¿no? A menos demanda, menos precio. ¿Sí? Una variable es una medida que cambia con el tiempo o de una observación a otra. ¿Sí? En este caso va a ser el precio, por ejemplo, nuestra variable, y vamos a decir, pues mira, si solamente 5 personas demandan vuelos a Cancún, el precio baja 10 pesos. Si
perdón, el precio es de 10 pesos. Si la demanda es de 15 personas, el precio pues está subiendo a 20 pesos. Si la demanda es de 50 personas, el precio sube hasta 50 pesos. Si la demanda es mayor a 100, el precio se nos elevó hasta 300 pesos, por decirlo. Entonces, una variable es una medida que cambia con el tiempo o cambia de observación a observación. Una observación es cuando yo digo, 50 personas están demandando, entonces el precio, ¿cuánto salió? Esa es la primera observación. La segunda observación fue cuando veíamos a 20, la tercera observación a 10 y así sucesivamente, ¿no? Y nuestra variable, que era el precio, iba cambiando cada observación o cada rango, ¿sí? ¿Quedamos más o menos claros en lo que es variable? ¿Más o menos? Sí. Bien. Sí, todo claro. Ceteris paribus. ¿Alguien sabe lo que es ceteris paribus? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿No? El ceteris paribus significa mientras las demás variables están constantes, ¿sí? Y entonces vamos a decir que, bueno, vamos a leer lo que tenemos acá y ahorita lo explicamos. El término ceteris paribus a un autor o expositor cuando explica el impacto de una variable económica sobre otra. Es una forma de indicar que todos los demás factores permanecen iguales, ¿sí? ¿Qué es esto? Cuando todos los demás factores permanecen constante, ¿cuál es la variable que cambia? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí la foto de este chavo que va al trabajo, ¿sí? Él recorre todos los días 20 kilómetros para ir de su casa al trabajo, ¿sí? Tiene un carro, es un carro convertible, es un carro con aire acondicionado, etcétera, ¿sí? Entonces, él gasta en promedio, vamos a decir, 200 pesos de gasolina, es más, no, 400 pesos de gasolina en una semana, ¿ok? Recorriendo la misma cantidad de kilómetros durante esa semana, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Las variables que tenemos son el tiempo, ¿sí? Vamos a decir que, y me refiero al tiempo en el sentido del clima, ¿sí? Él tiene la variable tráfico, él tiene la variable, ¿qué te gusta? Bueno, con esas dos variables nos vamos a quedar, con el tráfico y con el clima, ¿sí? Si este chico, que siempre recorre los 20 kilómetros, es una variable constante, ¿estamos de acuerdo? Siempre van a ser sus 20 kilómetros. Ok. ¿Qué sucede si el día de hoy, estamos en invierno, ¿ok? Gasta sus 400 pesos normales? Si a la variable tiempo o clima la cambio y le pongo un verano intenso, ¿qué creen que suceda cuando todas las demás variables permanecen constantes, como como los kilómetros, como el tráfico? ¿Qué es lo que sucederá con su gasto en gasolina? ¿Qué creen que suceda? Aumenta el gasto en gasolina, ¿Por qué crees que aumente su gasto en gasolina? porque quiera o no, el clima influye en la duración de tu gasolina y son varias cosas también como el nivel que tienen las llantas de aire, Ajá. influye en cuánto te va a rendir. Exactamente, ¿no? Entonces, el gasto en gasolina le aumentará en verano, ¿sí? Mientras las demás variables permanezcan iguales, la variable, y cambiamos la variable clima, su gasto en gasolina puede verse afectado. ¿Por qué? Porque si es verano, muy probablemente, como dice su compañero, tal vez la evaporación o el calor, ¿sí? Evapore un poco la gasolina. Número uno. Número dos, si estamos hablando de en verano, seguramente querrá prender el aire acondicionado y gastará más gasolina. Y entonces su gasto en gasolina aumentará, ¿sí? Y ahora, si yo dejo la variable clima estable como un invierno, por decir, y aumento la variable tráfico y le pongo un buen de tráfico, tal vez también aumente su gasto en gasolina. ¿Por qué? Porque los momentos en los que está parado el carro o el automóvil sigue generando o sigue gastando gasolina, ¿no? Entonces, ceteris paribus es, mientras las demás variables permanezcan constantes, ¿sí? ¿Qué sucederá con
Y yo ya determinaré con el gasto en gasolina, con su humor, ¿no? Con etcétera, ¿no? Entonces, mientras las demás, la palabra, digo, la frase ceteris paribus es, mientras las demás constantes permanezcan iguales o sin cambios, ¿qué sucederá con el resultado? ¿Sí? Bien. ¿Dudas sobre ceteris paribus? No, profe. Muy bien. Al formular teorías y modelos, es especialmente importante evitar dos errores: las falacias post-hoc y la falacia de composición. ¿Okay? La falacia post-hoc nos dice que en las teorías se hacen enunciados sobre la causalidad. ¿Okay? Y puede ser muy tentador tomar dos acontecimientos que ocurren en sucesión y suponer que el primero causó el segundo, cosa que no siempre pasará así. Este error común se llama falacia post-hoc. ¿Ok? Y vamos a decir que, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? A ver. Un suceso deriva de otro suceso. ¿Okay? Por ejemplo, que tuvieras que reparar alguna parte de tu auto y no lo haces, que dices, ah, se aguanta. Y ya luego, por no hacerlo, sales, lo manejas, te pasa algún accidente o no sé si sale la llanta, etc. Sí, sí, O puede más bien, ser. profe, más bien como ahí menciona que no necesariamente es del primer suceso, sería como la anterior que dice, que llegó, por decir, la persona enojada y supones que fue porque había mucho tráfico, pero no necesariamente fue por eso, sino puede ser otra causante, ¿no? Exactamente, has dado justo con el clavo, has dado justo en el clavo, ¿sí? Me encantó, me encantó. Vamos a retomarlo, ¿no? Su compañero dice, ok, este chavo llegó al trabajo y llegó molesto, ¿no? Aparentemente llegó molesto porque había mucho tráfico. Sin embargo, es erróneo decir que todas las veces que ha llegado molesto es por el tráfico, ¿sí? Que una cosa causó la otra, que el tráfico le causó un malestar o un mal humor, ¿no? No sabemos si en casa tuvo una pelea con su pareja, no sabemos si viene enojado porque ya tiene hambre y no ha desayunado, no sabemos si le llegó un correo o se dio cuenta que no pagó la renta, o etcétera, y cosas así le causaron malestar. ¿Sí? Nosotros estamos asumiendo erróneamente que hubo tráfico y que por eso llegó de mal humor. ¿Sí? Entonces, esa es la falacia post-hoc. Asumir que un evento causó otro y que siempre va a suceder igual. Que siempre que tengamos el evento A, tendremos el efecto A. Eso siempre, siempre, perdón, el pensar que siempre nos va a causar el mismo efecto es una falacia post-hoc. ¿Ok? Me gustó mucho el ejemplo que diste. Muy bien aterrizado. Bien. ¿Preguntas sobre la falacia post-hoc? Todo claro. ¿Todo claro? Excelente. Bien. La falacia de composición. Dice, concluir que lo que es verdad para una parte es necesariamente cierto para el resto es incurrir en la falacia de composición. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver nuestra vaca aquí? Bueno, la vaca es el ejemplo que les voy a dar, ¿no? Vamos a decir que yo tengo unas vacas, ¿no? Tengo 2 vacas y las saco a pastar al terreno que está a un lado de aquí, ¿no? Ya salen las vacas y comen y empiezan a ponerse gorditas y bonitas y empiezan a dar mucha leche, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si el vecino adquiere otras 3 vacas y salen a pastar al mismo lugar, ¿no? Y las vacas empiezan a comer, pero no se ponen gorditas y bonitas, ¿sí? Entonces, la falacia de composición dice que lo que es verdad para una parte, o sea, lo que es verdad para mí, va a ser también cierto para él, para mi vecino, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió cuando ya llegaron las vacas del vecino después de un año? Pues mis vacas ya se habían comido a lo mejor casi toda la pastura que había en ese terreno, ¿sí? Entonces, el vecino, al asumir que sus vacas también se iban a poner bonitas al comer en el mismo lugar donde comían las mías, cometió una falacia o cometió el error de la falacia de composición. Asumir que lo que es bueno para ti también va a ser bueno para alguien más, ¿sí? O que el negocio que está siendo rentable para alguien va a ser también buen negocio para ti.
¿Por qué? Porque hay diferentes variables que ya están en juego, como quién llegó primero a la fila del súper o a la oportunidad, o si el insumo ya es más caro el día de mañana, o si ya no hay clientes para este tipo de producto, ¿no? Entonces, la falacia de composición es asumir que lo que es bueno para mí, o lo que va a ser rentable para mí, o lo que ha sido rentable para mí, será rentable el día de mañana para otra persona, ¿no? Porque hay diferentes variables que están en juego y que pueden no ser, pueden no dar el mismo resultado positivo para todos, ¿ok? Entonces, me voy a regresar un poquito, solamente para hacer ya el cierre, ¿no? Vamos a tener dos tipos de preguntas, las positivas y las normativas. Dentro de las positivas tendremos la economía descriptiva, ¿sí? Que solamente me va a decir el enunciado tal cual es, subió o bajó. La teoría económica me va a dar un poquito más de explicación, me va a decir por qué subió o por qué bajó, pero sin emitir ningún juicio, ¿sí? Tendremos también las teorías y modelos, ¿sí? Que nos van a ayudar a explicar estas teorías, ¿sí? Ceteris paribus, cuando todas las demás variables permanecen constantes, ¿qué sucede con mi resultado? La falacia post-hoc, que serán asumir erróneamente que un evento causa un efecto siempre que sucede, ¿ok? Y la falacia de composición va a ser el error que cometemos al asumir que a todos nos va a dar el mismo resultado, ¿ok? ¿Hasta aquí más o menos entendido el tema? ¿Los conceptos? Sí. Sí, profe. Ok, excelente. Es tiempo de que nos vayamos a un receso. Vamos a dejar de compartir y detener la grabación.